Buenas noches. En mi cotidiano andar por el territorio nacional y a veces por el exterior en búsqueda de la noticia y las entrevistas, porque esa es la esencia misma de esta profesión, en la semana pasada tuve oportunidad de encontrarme con una persona muy particular que me ha sorprendido gratamente por su sencillez y su humildad, más aún cuando luego de presentarnos me enteré de su aquilatada carrera como científico e investigador. Es así que le invité a una entrevista para nuestro programa, que veremos ahora su desarrollo en el día de hoy. Él accedió gentilmente. Se trata del licenciado Nahum Klickberg, un veterano psicólogo, sociólogo, profesor universitario, con una destacada y extensa carrera. Fue asesor en distintos gobiernos, no tan solo en nuestro país, sino en América Latina y Europa. Y este hombre está abocado desde hace algún tiempo a una investigación con el rigor científico de que le es propio, que tiene como corolario una tesis a la que arribó, donde sostiene que siguiendo esos lineamientos que él nos va a ilustrar a lo largo del programa, se podría terminar el flagelo de la corrupción en todo el mundo en solamente una década. Así que esta apasionada y extensa entrevista que he realizado con mi invitado seguramente hará que este programa sea muy interesante, por lo que los invito que luego de los auspicios me acompañen y espero en las conclusiones analizar lo que hemos visto a lo largo de la jornada de hoy. Muchas gracias. Bien, como dije al principio en la apertura del programa, hay un tema que se repite a diario, podríamos decir, y que es el tema de la corrupción. Mi invitado de hoy es licenciado en sociología, psicólogo, es un investigador en este tema, pero lo más curioso y que creo que es inédito es que es la primera persona a quien escucho dar una propuesta sobre cómo terminar la corrupción. Es por eso que va a estar conmigo en este programa el licenciado Nahum Klickberg, a quien lo saludo y le agradezco. Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va? Antes que nada, le agradezco su generosidad en permitirnos entrevistarlo. Sabemos de su actividad intensa, pero realmente este es un tema del que a diario se habla y como decía al principio, muy poco se dice de cómo solucionarlo. Pareciera que el mundo está cada vez más corrupto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, efectivamente, basta con leer los periódicos para ver noticias de denuncias muy importantes y fuertes y a altos niveles de corrupción en una gran cantidad de países, en España, en Estados Unidos, en China, en Francia, en Inglaterra, en Latinoamérica, en casi todos los países.
Bueno, esto no es casualidad, no es que de repente vino esta avalancha de denuncias sobre corrupción, sino que pasaron dos novedades en el mundo, dos cosas concretas que generaron justamente que la corrupción desgraciadamente evolucione de esa forma, desarrollándose, creciendo, fortaleciéndose mucho más de como se venía dando históricamente. Esos dos motivos son, por un lado, una crisis de valores. Es decir, la gente ya no tiene ese espíritu de creer en ideologías, en creer que la vida vale la pena para ser entregada, para construir un mundo mejor, en criar a los chicos en valores. Todo eso está en crisis. No es que no está, pero ha sido disminuido notablemente. Las dos guerras mundiales, la caída del bloque socialista en el mundo, con la caída de la URSS, que hizo que millones de personas que confiaron de buena intención, equivocadamente o no, de que eso podía ser una salida para mejorar el mundo, bueno, se encontraron con que las ideologías fracasaron, el socialismo entonces no resolvió lo que se creía que podía resolver, el capitalismo, la gente no está contenta porque en todos los países capitalistas hay millones de personas con miserias y crisis de todo tipo. Entonces, toda esa desilusión originó una crisis en los valores muy fuerte y eso es un elemento muy importante justamente en el crecimiento de la corrupción. Pero sucedió otra novedad en el mundo también, de tipo instrumental, digamos, que es que el perfeccionamiento de la tecnología, de la electrónica, de las comunicaciones, entonces permite ahora, como nunca antes en la historia, que apretando un botón, una persona deposite millones y millones de dólares en cualquier otra parte del mundo, sin necesidad de mover físicamente nada, y por complejos sistemas electrónicos de transmisiones, de retransmisiones, de las cuentas, etc., entonces no se sabe, o es difícil saber la identidad de las personas que transmiten esas cantidades de dinero, lo cual favoreció muchísimo todo lo que sea el dinero generado por la corrupción. Entonces se unieron estos dos factores. Entonces la corrupción que tenemos hoy en día en el mundo es el resultado de eso. Se desarrolló y creció y hasta tal punto que hoy en día me atrevo a decir, como muchos expertos, que la corrupción es la principal generadora en el mundo de pobreza. La forma más rápida y mejor para luchar contra la pobreza es luchar mejor contra la corrupción, hasta tal punto, porque donde hay corrupción se genera hambre, se genera pobres, se daña la economía de los países y en los países donde hay mucha corrupción, porque hay distintos niveles de corrupción en distintos países, donde hay mucha corrupción, entonces realmente se convierte en el principal problema económico a resolver si un país realmente quiere desarrollarse. Al propósito de ello, ¿cuál es el alcance que tiene ese daño que produce la corrupción? Porque a diario vemos que de acuerdo a la óptica con que se mire, cada uno le pone precio o valor a esa corrupción, pero sabemos que es infinitamente mayor y sé, por lo que pudimos hablar antes fuera de cámara, que este es uno de los temas en los cuales usted estuvo científicamente analizándolo. Claro, porque si le preguntamos a los ciudadanos, ¿cuál es el daño concretamente que la corrupción le hace a un país? Incluso un país donde hay mucha corrupción. Los ciudadanos dicen, bueno, tal se robó 10 millones de dólares, tal otro se robó 15 millones de dólares. Y ese dinero, con ese dinero se podrían hacer tantos hospitales, tantas escuelas, etc. Si bien tienen razón, eso es un daño a la economía del país, es un dinero que sale del circuito de la economía de un país, es un dinero mal habido, un dinero que empobrece, pero eso es uno de los daños económicos que se hace al país. La corrupción causa 3 daños económicos y ese es el menor de los daños económicos. Y no es que la cantidad sea pequeña. Por ejemplo, Transparencia Internacional
que es un organismo de mucho prestigio en el mundo, que estudia el fenómeno de la corrupción, menciona en uno de sus informes la cantidad de dineros que, por ejemplo, algunos presidentes en el mundo han robado. Lo cuantifica, lo investigó. Y dice, tal presidente robó 5.000 millones de dólares en su presidencia. Y tal otro robó 10.000 millones. Y tal otro, uno africano de África, robó 35.000 millones de dólares. Y estamos hablando de dinero que se pusieron en sus bolsillos de esas personas. Para tener una idea de cuando a nivel presidencial se roba, cantidad de dineros que se roban. ¿Cuántos son esos montos? Pero hay que sumarlo a eso todo lo que robaron los funcionarios de esos gobiernos, no solo el señor presidente. Entonces la cifra de lo que los corruptos se ponen en el bolsillo es una suma muy grande. Pero no obstante, es el menor daño, porque hay otros dos daños que genera la corrupción, que generan mucho más daño a la economía de un país todavía. ¿Cuáles serían esos, licenciado? Sí. Tenemos en todos los países se generan 10 situaciones en la economía de los países que dan lugar a que se produzcan mega corrupciones, por lo tanto mega daños. ¿Cuáles serían los otros dos, las otras dos secuelas, digamos, de este daño de corrupción, licenciado? El segundo daño es cuando nos enfrentamos ante lo que llamo mega corrupciones, por lo tanto, mega daños a un país. En todo país, en su economía, hay 10 situaciones en las cuales, si se obra en forma corrupta, no estamos hablando de un daño que se le hace al país de los 50, 20, 10 millones de dólares que un corrupto pueda meterse en su bolsillo. Pueden originar miles de millones de dólares a un país. Y no quiere decir que esos miles de millones se los roba la persona, el corrupto se los pone en su bolsillo. A lo mejor él se pone en su bolsillo 1 millón de dólares y le causa al país un daño por 1.000 millones de dólares. Hay 10 tipos de situaciones. Algunas de ellas son, por ejemplo, cuando se contrae y cuando se paga deuda externa de un país. Pocas personas, funcionarios de un país, se reúnen con pocas personas, el grupo de los prestamistas o acreedores, y sin ninguna transparencia en un cuarto cerrado, una palabra más, una palabra menos puede significar cientos o miles de millones de dólares para ese país, que después tendrán que pagar tal vez generaciones enteras. Eso requiere otro tipo de tratamiento. Un país no puede depender su futuro y de sus generaciones de decir, bueno, esas 3, 4 representantes de este país, por 1, 2, 10, 15, 20 millones que le ofrezcan en su bolsillo, vamos a confiar en que no van a poner la palabrita que nos puede perjudicar de esa forma tan enorme. Eso se tiene que manejar de una forma en la cual no haya ninguna posibilidad de que pasen ese tipo de daños al país. Después tenemos otro tipo de situaciones cuando el Estado compra o vende empresas. Compra o vende la Telefónica, compra o vende la empresa de gas, de luz, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones también, comprar mal o vender mal a propósito, para que entonces unos corruptos se queden con algunos millones en el bolsillo, puede generar por generaciones un prejuicio enorme de cientos o miles de millones de dólares en un país. Y muchas veces el que es un gobernante o funcionario público corrupto, él no piensa, voy a hacer tal acción, comprar tal empresa o vender tal empresa, porque es lo mejor para el país. Muchas veces primero piensa, ¿qué sería un buen negocio para mí? Y después hace la acción con el pretexto que le va a hacer bien al país. Entonces,
en ese tipo de casos se puede incluso, empresas del Estado que pueden ser eficientes y funcionar muy bien, el gobernante puede hacer que se arruinen, tomar medidas para que se arruinen, para entonces justificar que las vende bien baratos a empresas privadas, él ganarle un dinero, ¿no es cierto? Y trajo un prejuicio del país económico terrible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas son situaciones que no quiere decir que siempre ocurran, son situaciones de peligro, en el cual puede un funcionario o gobernante corrupto causar un desastre de este tipo de magnitud. Después tenemos, por ejemplo, los daños al medio ambiente. Por cobrar un dinero, un corrupto puede tomar una medida que de repente contamina el medio ambiente durante generaciones, durante decenas o cientos de años puede quedar una tierra infértil, contaminarse los ríos, causar problemas de salud de todo tipo. Bueno, él ganó un poco de dinero, pero si cuantificamos los daños que causó, por ejemplo, la minería. En los países desarrollados está muy legislado, muy controlado para no causar problemas en el medio ambiente. Entonces muchas empresas mineras dicen, bueno, vamos a ir a África, vamos a ir a países donde no haya mayores controles, que con un poco de pesos, entonces compremos a un corrupto y nos deja hacer cosas que los países desarrollados no nos dejan hacer. Entonces es un problema muy serio. Esto también, de alguna forma, tiene que estar solucionado en un buen sistema anticorrupción para que no pasen este tipo de problemas que causa tanto daño, ¿no? Así podría ser, digamos, mencionando, porque en el libro yo menciono 10 situaciones que crean megacorrupciones. Y a esto lo clasifico en lo que llamo es decir, los daños directos, cuantificables económicamente, porque tenemos entonces dos. Claro. El que se pone en su bolsillo el corrupto y los daños que causa al país, ¿no es cierto?, que son dinero concreto que causa daño, entonces también es un daño directo. Ahora, hay un tercer daño, que todavía puede ser mayor que lo de segundo nivel que hablé, que es un daño económico indirecto. Por ejemplo, si por dejar entrar el narcotráfico en un país, para ganar entonces algunos millones de dólares unos funcionarios, y ser tolerantes con el narcotráfico, dejar que se desarrolle, dígame, a nivel económico, ¿cómo se puede cuantificar generaciones enteras de millones de chicos que van a ser drogadictos? Es materialmente imposible. Sí. Es imposible cuantificar, sabemos que es inmenso, inmenso. Ahora, yendo al ámbito estrictamente político, hay determinadas ideologías a las que se les asigna mayor o menor nivel de corrupción. Teniendo en cuenta la realidad, digamos, deberíamos, sería por ahí sano que dentro de la ideología de cada espacio político se haga más hincapié en este aspecto. Bueno, eso es totalmente indispensable si en un país se quiere luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es un enemigo de todas las ideologías. No hay ideologías que se favorezcan con la corrupción. Las ideologías de izquierda tendientes al socialismo, la ideología de derecha por un capitalismo más o menos extremo, fracasan por la corrupción. La corrupción los está haciendo fracasar. Si se aplica el modelo capitalista o un modelo socialista libre, supongamos, teóricamente, de corrupción, funcionarían bien tanto un modelo como el otro modelo. No habría exceso, no habría oligopolio, monopolio, etcétera, etcétera. El problema es que la corrupción hace que esos modelos económicos fracasen, porque no deja que funcione como en la teoría está diseñado que tendrían y que podrían funcionar. Entonces es un enemigo para todas las ideologías. Como es un enemigo para todas las ideologías, tendrían que dar prioridad, declarar problema de Estado a la corrupción
e incorporarlos en sus programas, todos los partidos políticos, de la ideología que sean. Tendría que decir, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta para solucionar la corrupción? No solo hablar contra la corrupción, propuestas concretas, instrumentales para luchar contra la corrupción. Hasta ahora eso no se ha hecho y cuando se ha tratado de hacer, se lo ha hecho de una forma no es suficientemente eficiente. A eso quería apuntar. En todas las administraciones, las más recientes aún, y yendo al plano geográfico de nuestro país, se han creado incluso organismos que deberían estar aplicando ese régimen de contralor tan necesario que usted apunta. ¿Por qué no funciona eso? Claro. De las Naciones Unidas se han hecho todo tipo de recomendaciones de organismos de control que hay que crear y cómo tendrían que funcionar, y etcétera, y se han instalado en los países. Pero hay una falla de base, que es que los que tienen que controlar son controlados por el poder. Entonces, ¿cómo el que va a controlar puede hacerlo eficientemente si él depende de a quién él tiene que controlar? El patrón de él es el gobierno, es el presidente, son los ministros, que ellos son los que tienen la influencia para condicionar a los organismos controladores. Entonces, ahí estamos en un sistema cerrado en que usted quiere que la gallina sea cuidada por los lobos, y bueno, no puede ser. Entonces, esa es la causa por la cual en todos los países han fallado los mecanismos de control. Y estoy refiriéndome no solo a los países no desarrollados, también a los países desarrollados. La crisis del 2008 en Estados Unidos, que trajo una miseria en todo el mundo, una crisis económica en todo el mundo, se debió a que los mecanismos de control del gobierno no funcionaron adecuadamente. No hicieron los controles que tenían que hacer, pese a que economistas estaban avisando, hay una burbuja que está por explotar. No fue una cosa imprevista que nadie sabía, los especialistas estaban avisándole al gobierno. Pero de vuelta, no funcionó los organismos de control que tenían que funcionar, explotó la burbuja, arrastró a todo el mundo en un daño económico enorme. Entonces, este tipo de problema, que el que tiene que controlar depende de su dueño, es justamente a quien él tiene que controlar, entonces no funciona. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? La pregunta que se hacen los especialistas en el tema, ¿cómo se soluciona eso? Seguir perfeccionando los sistemas de control y siguen teniendo ese problema, entonces siguen fracasando. Entonces hay que pensar de otra forma todo esto. Y esa forma de pensar no sirve. Hay que pensar de otra forma. Ese es el intento. ¿Cuál sería eso? ¿En qué consistiría esa forma distinta de pensar, digamos? Bueno, ese es el intento que justamente yo en mi libro expongo, donde hago una propuesta para terminar con la corrupción. Y la expongo para que sea analizada, debatida, no como algo cerrado. Lo que yo digo es, bueno, si esto no funciona, si este camino no nos lleva a nada, nos lleva de fracaso en fracaso, gana un gobierno de izquierda, la corrupción lo hace fracasar y hace que fracasen los organismos de control. Gana un gobierno de derecha, un gobierno de centro, le pasa lo mismo. Entonces, otra tiene que ser la solución. Hasta ahora, hasta hace poco, en el mundo no existía otra forma de solucionarlo. Estábamos condenados a ser víctimas de la corrupción. Y por lo tanto, la única posibilidad que tenía el ciudadano era que dependía de la buena voluntad del gobernante para que no sea corrupto. Que si el gobernante es el que decidía, ¿me hago corrupto o no? Y de esa decisión dependía el país, todo el futuro del país, el presente y futuro del país. Un acto de voluntad del gobernante, porque los controles no funcionaban. Claro, ahora, inmerso en esa maraña de corrupción, confiar en una determinada persona o en la buena o mala voluntad del gobernante
parece como un imposible, digamos, para combatir Por eso, semejante hasta flagelo. ahora, era lo único que podían hacer los ciudadanos. Tratar de confiar, bueno, que estos gobernantes que parecen honrados, que dicen que son honrados, bueno, quieran seguir siendo honrados y no se conviertan en corruptos. Entonces, bueno, pero cuando empezó estos problemas que antes dije, estos problemas nuevos, que la crisis de valores, más la facilidad por medio de los medios electrónicos de manejar el dinero de la corrupción, entonces lógicamente produjo lo que era esperable producir. Más gobernantes, que parecían honestos, decidieron con su buena o mala voluntad ser corruptos, y de eso dependía entonces todo un país. Entonces, hay una forma, ahora hay una forma. Eso le iba a consultar, bueno, un poco me estuve interiorizando en ese libro que valientemente usted lo escribe y que ahora hay el acceso a internet. Vamos a ir a una pequeña pausa y después le va a explicar a nuestros televidentes cuál es su propuesta concreta que se refleja justamente en el libro. ¿Cómo no? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con el licenciado Nahum Clisber. Bueno, retomamos la charla con el licenciado Nahum Clisber, muy interesante, apasionante diría, hasta el presente. Este bloque nos va a dar la solución, el licenciado, de cómo combatir la corrupción. Claro, Así, licenciado. yo lo llamo propuesta, una propuesta en la cual yo creo que si se implementa adecuadamente puede terminar con la corrupción. Pero digo propuesta porque lo más útil de lo que yo trato de aportar es que se debata sobre el tema de la corrupción, se debata en profundidad, no en la superficialidad, se reflexione y los ciudadanos tomen conciencia, los periodistas que son indispensables para que el tema de la corrupción se mantenga en la agenda social, que es decir, cumplan con esa función, es decir, que todos se den cuenta que es un tema de Estado y que es el tema más importante de Estado, sobre todo en los países donde hay mucha corrupción, es el tema prioritario. Si no se resuelve eso, van a fracasar los mejores ministros de Economía, con los mejores posgrados, las mejores universidades del mundo, como nos ha pasado. ¿Cómo puede ser? Ministro de Izquierda de Economía, ministro de Derecha de Economía, con antecedentes, estudió en tal universidad, fue a hacer su posgrado, no hay mejor universidad en economía en el mundo que esta, que aquella. No se puede decir que desde el punto de vista técnico eran tontos y fracasaron. En todos esos casos tenemos un factor común. No pudieron controlar o no quisieron alguna vez controlar la corrupción. Y eso los hace fracasar porque desangra a los pueblos. El dinero, los daños que mencioné, por esas cantidades enormes, desangran la economía de cualquier país, provocando que no importa las bondades del programa económico. Generalmente los ciudadanos creen, bueno, si un programa económico presenta cosas que parece que sí, con esto se va a levantar el país porque se va a producir esto y vender aquello y esto aquello, y después eso no sucede si la corrupción
sigue imperando, porque lo desangra el país y no hay economía que aguante. Claro, a eso me refería cuando hoy le manifestaba que se asignaba a determinada ideología más o menos corrupción y de ahí por ahí se optaba y dependía muchas veces del resultado electoral. Claro, y bueno, eso no, después cuando Sí, sí, hablemos sobre el tema de las equivocaciones que hacen los ciudadanos cuando votan, volveremos sobre este punto, pero sobre la propuesta que estábamos hablando, la propuesta que quiero que se debata, se reflexione, aunque después de esa propuesta surja otra propuesta mejor, pero el asunto es justamente una nueva forma y pienso yo, más profunda de analizar el tema de la corrupción para que podamos realmente enfrentarlo con éxito. La propuesta es la siguiente. En el año 2000, cuando estaba de la Rúa, yo ya llevado por esta inquietud sobre las cosas que veía que pasaban con la corrupción, propuse en ese gobierno hacer una experiencia piloto de luchar contra la corrupción utilizando Internet. El gobierno lo aprobó y por casi 2 años estuve dirigiendo un programa de lucha contra la corrupción por medio de Internet, que me dio mucha experiencia para perfeccionar ese sistema. Y esto es muy importante, lo que voy a expresar, que quiero que se entienda bien. Si dentro del sistema cerrado, quiere decir que el corrupto tiene el poder sobre el que lo va a controlar y entonces no funciona el sistema, lo único que nos permite salir de ese atolladero, de ese camino que no tiene salida, es algo que antes no existía y por lo tanto no existía esta solución, que es Internet. Con Internet nosotros podemos montar un sistema que yo lo llamo SIC, Sistema Integral contra la Corrupción, por el cual miles y miles de ciudadanos pueden desde su casa estar controlando el dinero público. Y de esa forma ayudando a los organismos de control a que funcionen eficientemente. ¿Cómo se va a corromper a miles y miles de ciudadanos? Es imposible. Ese sistema no es corrompible. Claro, habría un contralor generalizado, digamos. Claro. Y no me refiero solamente, digamos, como dicen hoy en día algunos gobiernos, bueno, nosotros vamos a ser transparentes porque vamos a publicar cosas en Internet. No, estoy hablando de un sistema de montar que va a utilizar Internet de esa forma. Ya en la experiencia que yo dirigí en el año 2000 en Argentina, ya monté de otra forma, que no es la usual, de cómo tiene que ser un sistema de control por Internet. Entonces, imagínese usted que los organismos de control no puedan corromperse porque están controlados por ciudadanos que están controlando los organismos de control. Que en una licitación no puede haber problemas económicos porque miles de ciudadanos están viendo qué pasa con los números, qué medida corresponde o no, a quién hay que adjudicar, a quién no. Entonces, es decir, limita todas las posibilidades de actuar en forma corrupta. Entonces, terminamos o por lo menos terminamos los daños que le causa a la economía y disminuimos los actos de corrupción, porque también muchos dicen, bueno, los actos de corrupción nunca se van a poder eliminar, porque siempre un funcionario va a ver que para robarse uno dinero, yo no estoy hablando de esa corrupción. Esa no es la corrupción que arruina un país. Estoy hablando de la corrupción organizada, en redes de corrupción e impunidad. La corrupción que causa esos mega daños no es la de el policía que en un acto corrupto cobra 100 pesos para no hacerle la multa. Estoy hablando de este otro nivel de corrupción, que es la que arruina a los países. Entonces, utilizando correctamente Internet, podemos nosotros crear este sistema, este SIC. Yo le agregué 12 medidas más de apoyo al sistema de Internet, apoyar ese sistema que tendría Internet como la columna vertebral. Agregué otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo... Disculpen la interrupción allí, licenciado, pero quería, creo que bien vale la pena aclarar. Más allá de que usted ha presentado la propuesta en el gobierno
de la administración de la Rúa, sabido es que los resultados de esa administración no han sido de los mejores. Es más, se ha causado un enorme daño al país. ¿Por qué no se aplicó? O sea, ¿no se han aplicado evidentemente las propuestas que usted hizo? No, claro que no se aplicaron. Fue una experiencia muy empobrecida, que no contaba con el apoyo que correspondía. Por ejemplo, para que se dé cuenta, una de las cosas esenciales era que había que avisarle, y que estaba diseñada en mi proyecto, que había que avisarle al periodismo, bueno, que la gente sepa cómo tiene que hacer el control de la información que por internet se le daba a la ciudadanía. Bueno, nunca se le dijo al periodismo, el periodismo no lo sabía, por lo tanto no llegaban a saberlo los ciudadanos, que tenían que controlar, como iban a controlar. En todos los productos del Estado se tenía que poner la dirección web y recomendando a los ciudadanos que entonces desde ahí controlen. Nunca eso apareció. Es decir, se aplicó con todos los problemas, digamos, en un sistema en el cual era muy difícil aplicar un real y eficiente sistema contra la corrupción. No obstante, tuvo un gran valor para mí como aprendizaje, como para saber qué puede funcionar, qué no, qué trabas se pueden poner de distintos sectores para que no funcione. Bueno, lo concreto es que fue una experiencia muy interesante, válida, pero no válida como para decir que fue exitosa, ¿no? Claro. No fue exitosa para nada. Ahora, usted hablaba de que a esa experiencia de Internet también le había adosado algunas... Sí, le adosé 12 medidas, ¿no es cierto?, como apoyo a la columna vertebral, que es la utilización de Internet. Por ejemplo, tiene que haber juzgados especializados en corrupción. Es un tipo de delito muy complejo, requiere especialistas en ese tipo de tema, contadores, abogados, peritos, etc. Y jueces que solamente piensen en eso, en la mecánica de la corrupción, cómo descubrirla, desbaratarla, etc. Tiene que haber juzgados especializados en eso. No puede tampoco manejarse tiempos, como en muchos países se maneja, donde un juicio de corrupción dura un promedio de 15, 20 años. Y después se lo anula porque ya quedó prescrito. Ya prescribió. ¿No? Claro, que es lo que ocurre en la práctica, en la actualidad, digamos. O sea, tenemos una estadística elevadísima de causas que no se resuelven justamente por eso, porque van prescribiendo Claro, entonces los abogados tiran para adelante, hacen todo tipo de triquiñuelas legales para aplazar los tiempos, justamente apuntando que al final quede prescrito, qué sé yo, la opinión pública también que se olvide del tema, ¿no? Mientras tanto la persona está libre, sin ningún problema, el acusado. Pero eso es una constante en todos los países donde hay mucha corrupción, porque llamativamente en los países donde hay mucha corrupción se copian las estrategias los corruptos de un país al otro y ya eso da resultado también en mi país, entonces voy a aplicar ese tipo de sistema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero de la misma forma, las medidas contra la corrupción pueden ser eficientes también en todos los países porque va a desbaratar los mismos mecanismos para la corrupción que se usan en todos los países donde hay mucha corrupción, ¿no? Pero, como dije antes, la medida sin el tronco de Internet no puede funcionar. Por ejemplo, en un país dice, bueno, está destinado tanto dinero para hacer en tal lugar, en tal terreno, un hospital, un camino, un puente, etc., ¿no? Pasa esa gobernación y se descubre que ahí no había nada, nunca se construyó nada, no obstante se destinó el dinero como si se hubiese construido. Los ciudadanos que viven en ese lugar, si tendrían acceso a Internet y a enterarse que al lado de su vivienda se está construyendo un hospital, que ven que no hay ni un ladrillo, entonces inmediatamente, no, acá algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces directamente no se podría diseñar esa corrupción, porque no, el ciudadano que está al lado se lo va a descubrir. Lo diario, digamos. Por ejemplo, todo acto de corrupción
importante. Hay muchas personas que se enteran, que están alrededor del corrupto y del que corrompe. Están alrededor, se enteran. Secretarias, conocidos, amigos, que le llegó el rumor, que se entera, que manejaron un papel en ese escritorio donde el corrupto trabaja. Si el Estado hace una campaña llamando a la colaboración de todos los ciudadanos que tienen información sobre actos de corrupción, para que en forma anónima puedan hacer la denuncia, eso sería sumamente efectivo. Aparecerían muchísimas denuncias. Hay que poner una instancia que sería la que va a evaluar las denuncias, filtrarlas, etcétera, analizarlas, pero solamente el saber el corrupto de que la gente que lo rodea, esa secretaria que él sabe que a lo mejor no le es simpático, etcétera, puede tomar un teléfono y denunciarlo de una forma anónima donde nadie va a saber que ella fue la que lo denunció. Ya limita la posibilidad del acto de corrupción del corrupto. Ya le está atando la mano, tiene un efecto preventivo. Entonces, bueno, así expongo una cantidad de medidas. Por ejemplo, una medida que puede parecer inusual, rara, extraña, que en todos los organismos de corrupción se ponga a 2 personas, integren el equipo 2 personas que sean mayores de 70 años, con buenos antecedentes en cuanto a conocimientos, de capacitación, que estén lúcidos, que sean personas sin antecedentes de actos deshonestos, y que estas personas mayores de 70 años, una vez por semana, tengan que pasar por un taller psicológico de valorización de la vida a esa edad. ¿Qué significa eso? Es distinto a una persona mayor de 70 años. ¿Cómo puede pensar un acto de corrupción, implicarse en un acto de corrupción o ser cómplice silencioso de un acto de corrupción? Que un joven que dice, tengo la vida por delante, un acto de corrupción podría salvar mi vida porque puedo hacer los proyectos que sueño. La persona mayor de 70 años está en otro tipo de sueños, en otro tipo de proyectos para su futuro, ¿no? Donde tal vez uno de los proyectos sería cómo ayudo al país. Entonces, pasar por esos talleres donde se le haga ver ese rol y que ese rol moral es el que tiene que cumplir dentro de un organismo de control, donde las personas del equipo digan, bueno, acá hay un controlador moral, no tanto técnico, moral, que de las cosas que se entere que nosotros podamos estar haciendo en este organismo de control que no sean buenas, correctas, bueno, nos va a decir qué están haciendo acá, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cuantas medidas originales sí, que interesantes. evidentemente, o sea, sin dudas, el tiempo del programa por ahí material no nos da para enumerar más allá de que, pero es importante que nuestros televidentes sepan que en el libro que usted lo editó por internet, se pueden encontrar claramente esos aspectos que usted menciona, Sí, ¿no? sí, quiero remarcar que el libro es gratuito totalmente, se puede leer online por internet, de forma gratuita y en pantalla, no es la intención cobrar nada por el libro en absoluto. Claro. Le hago una consultita, justamente refiriéndonos a su libro. Este tipo de hechos de corrupción es frecuente que se manipule tanto en campañas electorales como por los distintos espacios políticos. Y eso suele llevar a menudo a que no se cumpla aquello de que los pueblos no se equivocan. Contrariamente, yo creo que se los induce a los pueblos a equivocarse y a las pruebas nos debemos remitir. ¿Cuál es la razón por la cual se los lleva a ese equívoco al común de la gente y al votante de la calle, digamos, al habitante común? Sí, el votante es influenciado para tratar de manipularlo de diferentes formas para que vote de la forma en que le conviene a uno u otro sector. Pero hay un sector que es común a todos los partidos políticos, que son los corruptos que haya dentro de cada partido político, que tienen un objetivo común de que no se vote nada que los puede perjudicar en sus actos de corrupción. Y en ese objetivo común, entonces,
tratan de impedir que en los programas electorales de cada partido político se le dé la importancia que corresponde al tema de la corrupción. Y no es suficiente con que se presente a elecciones presentando un programa diciendo vamos a luchar contra la corrupción. Tiene que presentar ya las acciones concretas para que el ciudadano elija qué partido me ofrece las acciones que van a ser más eficientes y a ese votar, privilegiar votar a ese. Porque el ciudadano, como se le oculta la importancia que tiene la corrupción, entonces piensa que puede solucionar el asunto de la votación de otra forma y se equivoca. ¿Cuáles son las equivocaciones más frecuentes? Dice, bueno, voy a votar al que parece el más honrado. Como él parece ser el más honrado, va a ser un gobierno que no sea corrupto. Equivocación. La historia ha demostrado en todos los países donde personas que parecen honradas, a veces parecen y no lo son. Otras veces parecen y son honradas, pero muchas de esas personas en su gobernación, mientras son la autoridad, permanecen en una actitud honesta, pero muchos de ellos sufren lo que he llamado la metamorfosis, por la cual psicológicamente, es un proceso psicológico, lo he visto en pacientes míos, en los cuales pasa una persona honrada, un funcionario público gobernante, pasa a transformarse en corrupta. Es un cambio total. No, eso ¿qué es lo que lleva a eso? Bueno, lo que lleva a eso es, si usted agarra en un apartamento y enchufa un aparato que chupa más corriente que la que puede aguantar el apartamento, revientan los tapones, revienta el sistema eléctrico. La mente humana tiene sus limitaciones. Si usted a un individuo le garantiza total impunidad mediante redes de corrupción e impunidad, etc., dice, podés robar lo que te quieras, estás protegido, nadie te va a poner preso, etc., usted está probando los circuitos eléctricos de su cabeza, su sistema de creencias, de valores, lo está extremando, lo está poniendo en una situación límite. Algunos aguantarán esa descarga, digamos, y continuarán con su conducta honrada. Otros no. Y entonces, pero el honrado, el que fue honrado, no puede transformarse en corrupto de un momento a otro sin un proceso de crear mecanismos psicológicos que lo protejan de poder caer en la corrupción sin sentir culpa. Porque si la parte honrada que queda en él va a hacer que él sienta culpa, yo voy a hacer un acto de corrupción y eso está mal, entonces no va a poder hacer el acto de corrupción. Entonces surgen mecanismos psicológicos al servicio de que pueda hacer el acto de corrupción. Por ejemplo, la racionalización. Dice, no, yo voy a robar porque si no en mi lugar va a venir otro que el otro va a robar. Entonces yo no le hago ningún mal al país porque igual si no se lo haría el otro. Yo voy a robar porque el otro robaría pero no donaría $1 millón para un hospital. Yo voy a robar $100 millones y $1 millón voy a donar a un hospital, voy a hacer una obra de bien, de caridad. ¿Entiende? Surgen mecanismos de racionalización que permiten entonces superar el problema de la culpa y quedar ligado para realizar la corrupción. Pero surgen otros problemas, no es tan sencillo. ¿Qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con los hijos? Que saben que este hombre honrado de repente se convierte en corrupto porque no puede ocultar su dinero ante su esposa y ante sus hijos. De alguna forma los tiene que hacer cómplices. No solo para que no lo denuncien, sino cómplices para que estén de acuerdo y lo apoyen moralmente, que está haciendo bien al hacer el acto de corrupción. Entonces ahí hay toda una dinámica en la relación interfamiliar de la familia del corrupto, que es un proceso bastante complejo y que participa en esta metamorfosis de ser honrado a ser corrupto. Ahora, eso entonces podríamos concluir que es que los distintos aparatos de gobierno son los que alimentan ese cuarto excedido de energía, como usted bien manifestaba, digamos. O sea, eso es alimentado por las administraciones, entonces, para convertir... En los países donde hay mucha corrupción, hay una lucha entre las personas que permanecen honradas y las personas que se vuelcan a la corrupción. Hay una lucha de valores, una lucha moral, una lucha de
de silencios y actitudes. Hay una lucha muy compleja, un entramado. En ese entramado, los que están en la actitud corrupta forman entre ellos redes. Nunca el corrupto a alto nivel procede de una forma individual. No existe, como algunos creen, fue un acto individual de tal que siendo un alto funcionario un gobierno robó, pero nadie sabía nada, ningún otro funcionario sabía nada. Eso no existe. Un acto de corrupción de un alto funcionario obligatoriamente su superior sabe. Y algunos de sus colegas saben, porque tienen múltiples formas de enterarse, empezando por los mecanismos de investigación del Estado, que cada ministro tiene sus mecanismos de investigación, ¿no es cierto? Entonces, que le llevan información, etcétera, aparte hay rumores y esto y aquello, ¿no? Entonces, hay otros que guardan silencios y de esa forma se hacen cómplices para obtener también silencio cuando los otros hagan algo de corrupción, o participan de las ganancias. Eso va engrosando, digamos, esa cadena Se crean de redes de corrupción que siempre van encadenadas con redes de impunidad. Por eso para los corruptos es tan importante infiltrar el sistema judicial, porque sin impunidad no puede haber corrupción. Ahora, entiendo que, y usted sabrá explicarme con acierto científico, en los gobiernos hay un elemento que por ahí es utilizado, que es las famosas cláusulas de reelección de las mismas administraciones. ¿Eso ayuda a fortalecer esos organismos corruptos? Muy interesante su pregunta y muy actual en muchísimos países. Y desgraciadamente se puede encontrar una correlación entre cuanto más un partido, unos gobernantes insisten en que se pongan cláusulas de reelección, cambiando constituciones, etc., es un indicador de que hay más corrupción. Cuanto menos énfasis se ponga en eso, es un indicador de que en esa sociedad hay menos corrupción. Porque la reelección, independientemente de otras cosas buenas o no que pueda tener para un país, que cuestión que se lo dijo a otros especialistas, desde el enfoque de si bueno o malo para la corrupción, es terriblemente dañino para la corrupción. Porque la reelección, ¿qué es lo que hace? Le garantiza a la red de corrupción, ustedes van a poder seguir existiendo, no van a correr peligro que entre un nuevo gobierno y las cambie y las ataque, se inestabilicen. Ustedes van a poder ir existiendo y es muy importante garantizarle a la red de corrupción de que van a poder en los próximos 10, 15, 20 años seguir corrompiendo, porque eso le garantiza que van a seguir teniendo inmunidad. Si por ejemplo se obliga de que un gobierno dura 4 años y sí o sí tienen que cambiar todas sus autoridades, etc., entonces quiere decir que solamente queda 4 años de impunidad garantizada. Muchos corruptos no les va a interesar ser corruptos dentro de esa situación. Claro, exacto, no les rinde, son más los riesgos que los beneficios, ¿no es cierto? Entonces, claro, la reelección en relación a la corrupción es un tema que hay que estudiar muy bien, no es un tema inocente para nada. Ahora, cuando hay cambios de gobierno, de signo opuesto al gobierno anterior, que si hay votaciones, gana unas nuevas autoridades de un nuevo partido político, ¿no? Entonces, en ese momento, algunos opinan que es un buen momento para hacer una lucha a fondo contra la corrupción, porque ahí se puede hacer que se corte la continuidad de las redes armadas de corrupción. Pero yo estimo que hay más o menos 18 meses de tiempo. Si en 18 meses no se consiguen éxitos importantes en la lucha contra la corrupción, de destrozar, quiere decir desarmar la red de corrupción que se heredan, se corre el gran peligro de que las redes de corrupción absorban a las autoridades del nuevo gobierno y se haga una sumatoria a redes de corrupción que se heredan, más nuevas redes de corrupción, y entonces se haga más grande todavía la corrupción y crezca entonces la corrupción.
Cuando se hereda las redes y el nuevo gobierno no la destruye, la corrupción lo más posible es que crezca, no es que permanezca al mismo nivel, sino que crezca más. Va a haber más candidatos a ser corruptos por sumatoria. Claro. Licenciado, realmente me quedaría mucho tiempo más conversando con usted. Es apasionante este tema. Lo comprometo para en alguna otra oportunidad poder tenerlo en el programa o en alguna otra circunstancias que nos pueda ir explicando esto que tan medulosamente usted los explica. Y le reitero el agradecimiento a su generosidad de habernos dispensado esta larga charla. Al contrario, agradecido soy yo que me ha dado esta oportunidad de exponer para el debate, para la reflexión estas ideas y quiero, digamos, hacer una convocatoria a los ciudadanos, porque sin los ciudadanos no se puede haber ninguna posibilidad de crear un sistema como el que dije de lucha contra la corrupción por medio de Internet. Los ciudadanos tienen que formar, y esto lo auspicio, un movimiento mundial de ciudadanos del mundo contra la corrupción, porque es común a todos los países del mundo y hoy en día Internet permite hacer esta unión de ciudadanos, ¿no es cierto? Y desde esa posición de ciudadanos del mundo contra la corrupción, entonces presionar para que se tome conciencia de la importancia del tema, para que en cada programa, cuando hay elecciones, los partidos políticos estén obligados a comprometerse con acciones concretas contra la corrupción, y de esa forma podemos atiborrar un mundo mejor. Le agradezco nuevamente y realmente habría que ponerse al hombro de ese compromiso. Creo que nos va a hacer mucho bien. Buenas noches y, como le digo, está permanentemente invitado a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué pena que la televisión no nos permite más tiempo para extendernos en exposiciones como esta, porque debo confesarles que luego de haber escuchado esta extensa charla con el licenciado Kilberg, me llevó a pensar de si no estaría siendo hora que los ciudadanos a los cuales nos repugnan los actos de corrupción en todos los órdenes, no nos debiéramos juntar y presentar pelea a este flagelo. Sabemos que la corrupción está emparentada con el poder, la política, la función pública y a su vez con lo más peligroso y lo más dañino de la delincuencia, como es el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Y al menos en nuestro país, nosotros los ciudadanos no somos más que meros espectadores, cuando no víctimas de esta situación, porque vemos a diario cómo se corroe y se corrompe los estamentos del Estado en manos de inescrupulosos funcionarios, jueces, políticos y hombres de negocio, que si bien es cierto que también existen políticos, funcionarios, magistrados y hombres de negocios que hacen honor a su buen nombre y honorabilidad, los anteriores, que en tiempos generalmente previos a las campañas o a los actos electorales se alarman por los hechos de corrupción de quien siempre lo antecedió en el poder, después nos enteramos con que se encuentran bolsas de dinero en sus alcobas sin poder explicar el origen, para que luego nosotros, el periodismo, nos terminemos enterando de que esos billetes tal vez estén manchados con sangre, con sufrimiento o con trata de personas, porque estos mariscales de la corrupción cimientan sus voluminosas campañas electorales en ese dinero ilegal. De ahí que
la exposición de mi invitado resulte como una suerte de catálogo válida para reflexionar, por cuanto qué bueno sería que los ciudadanos de a pie nos podamos juntar y comenzar a controlar y por ende a combatir ese flagelo que tan mal nos hace a diario y que muchas veces no tan solo nos lleva el patrimonio y el tiempo, sino muchas veces lleva vida y sufrimiento. No quiero concluir estas conclusiones sin hacer referencia especialmente a lo que me decía mi invitado respecto de lo nocivo que resultan las reelecciones de los funcionarios del Estado. Hablaba concretamente de que este tipo de normas que habilitan las reelecciones está muy emparentada con la corrupción y que cuanto más tiempo gobierne un mismo color político, más alto es el nivel de impunidad. En fin, seguramente algo tendremos que hacer si es que pretendemos dejar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy y seguramente nos estaremos encontrando en 8 días en esta misma señal. Muchas gracias.